Vamos a presentar pantalla. Entro acá. Y ya presentamos pantalla. ¿Cómo me escuchan? ¿Qué? Bien, Lo bien. escuchamos bien. Sin embargo, la pantalla no ha salido, ingeniero. Ya está saliendo. Yo creo que ya salió. Y Ya, ahora estamos sí. acá en puestas a tierra, ¿no? Listo, habíamos quedado como por acá en la configuración y ya lo que es la aplicación de las fórmulas. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí, mostrar modo lectura, pantalla completa. Listo. Entonces, vimos ayer del método Wenner para medir la resistividad del terreno. Decíamos que la resistividad se da en ohmios por metro en esas unidades y la resistencia se da solamente en ohmios, por eso podemos distinguirlo. ¿Listo? Una cosa es medir la resistividad del terreno, otra cosa es medir la resistencia de la puesta a tierra cuando ya está hecha. La resistividad del terreno casi siempre o prácticamente siempre la medimos antes de diseñar el sistema de puesta a tierra, porque es una de las variables de entrada para hacer los cálculos. Bien, entonces dice así, es- dice, si la distancia de la profundidad de penetración de los electrodos es B, es pequeña comparada con la distancia de separación entre electrodos, o sea que si A es mayor a 20 veces B, se puede aplicar la siguiente fórmula simplificada. ¿Sí? O sea, pasan de esta fórmula, mire, la resistividad es igual a toda esta fórmula, a la final es un fraccionario, ¿listo? Y lo más complicado ahí son unas raíces cuadradas, a esta otra fórmula mucho más sencilla, donde no consideran B o consideran despreciable B si la distancia A es 20 veces mayor que B. ¿Sí? Entonces, por eso es que B la hacen despreciable o la hacen cero y después de poner cero en todo lado donde está B, queda esta fórmula mucho más sencilla. ¿Listo? Eh, si quiere lo hacemos, lo comprobamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a sacar esto acá. Y aquí voy a abrir PowerPoint. Y van a ver cómo cuando B, que casi siempre pasa eso. Sí, la verdad es que 30 centímetros, 30 centímetros es muy poquito. ¿Listo? Vemos la fórmula por acá y dice así, ¿no? Si B o 20 veces B eh, o leído así, A es mayor a 20 veces B, o sea, B la puedo volver cero, despreciable, ¿sí? Y por lo tanto, si reemplazo aquí cero y aquí cero, vamos a ver que 0 al cuadrado, pues es 0. 4 por 0 es 0. ¿Listo? Esto quedaría así. Vamos a ver si logro simplificarla. Pi por A por R sobre 1 más 2 veces A sobre raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Listo?
¿Por qué? Porque ya este pedazo, pues es 0, ¿sí? Y por acá continúa, bueno, por acá continúa menos 2 veces a sobre 4 veces a al cuadrado. Entonces, fíjese, esto se puede todavía simplificar más. La raíz cuadrada con un cuadrado se va, ¿listo? Y prácticamente aquí también podríamos simplificar en esta parte. Sería esto 8a, entonces quedaría. Simplificando, sigamos acá. A con A se va, eso queda 1 más 2, 4pi por A por R sobre 1 más, a la final ya se voló el denominador, se va, queda más 2 menos, esto con esto se va, esto queda un medio, ¿sí? Un medio de 2 veces. Esto queda, aquí abajo quedaría 4pi, esto sigue manteniéndose igual, arriba el denominador, y abajo quedaría 1 más 2, pues es 3, sería ahí 3 menos un medio de a al cuadrado. Un medio de a al cuadrado. Pero aquí es donde tengo dudas. Al cuadrado. Bueno, me enredé. Bueno, es que no he tenido en cuenta estas 2 veces. Sí, lo las tuve en cuenta. Eso creo que lo puedo simplificar. 2 por 4, 8. Podría ser 8 veces a. Un octavo de a. Pantalla. A la mañana se las tengo. ¿Para qué me las voy a dar? Lo intenté hacer. Menos mal hice la salvación de que le iban a Ingeniero, dar. Pero a la final, yo lo repaso. Vamos a encontrar que esto es igual. Esa misma fórmula, haciendo b igual a 0 prácticamente. Nos queda 2pi por a por r. Prácticamente la parte de arriba nomás. Dividido en un medio. Listo. Entonces, esta fórmula la puedo aplicar y es la que casi siempre se aplica porque los electrodos que se entierran, estos electrodos de prueba, que vienen con el equipo, de hecho, vienen con el telurómetro. ¿Sí vieron los videos? Sí, señor, yo lo vi. Sí, listo. Entonces hay unos electrodos de prueba, ¿cierto? Se entierran no muy profundo para hacer. De acuerdo a la capa que yo quiera medir, así mismo los entierro, ¿listo? Eh, Aquí está descrito, no se los voy a leer, pero está descrita toda la ejecución del método Wenner, paso a paso, de cómo se instalan los electrodos. Más o menos fue lo que hizo la persona que acompañaba a Miller utilizando el telurómetro, ¿listo? Pero es el mismo procedimiento, ¿listo? Finalmente se toman lecturas en diferentes lugares y con ellas se obtiene un promedio, ¿bien? Para sacar un promedio de resistividad del suelo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice, si la distancia entre electrodos A es de 3 metros, B es igual a solamente 15 centímetros, a 0,15 metros, y la lectura del instrumento es de 0,43 ohmios, esto es una resistencia, ¿cuál será la resistividad promedio del terreno a una profundidad de 3 metros? Entonces, aquí, si no estoy mal, aplican toda la fórmula, ¿sí? Teniendo en cuenta B, que es 15 centímetros, ¿cierto?
Mire, aquí aplican la fórmula simplificada. Da muy parecido, prácticamente lo mismo. ¿Listo? Porque al ser muy pequeño B no incide en el resultado. ¿Listo? Solamente 15 centímetros. 15 centímetros por 20, ¿cuánto da? Tres metros ¿Cuánto? A ver, la calculadora. por 300, ¿cierto? 15 por 20 Da 300. da 300. ¿Listo? 300 centímetros son 3 metros. ¿Listo? La distancia entre A es 3 metros. Entonces, prácticamente es 20 veces la distancia de B. Entonces, miren que aplicando cualquiera de las dos fórmulas, la resistividad da prácticamente igual. ¿Listo? 8.1 o 8.10 da con la simplificada ohmios por metro y 8.14 da con la fórmula completa, teniendo en cuenta la distancia de profundidad P, que es la distancia a la que se entierran los electrodos con respecto al suelo. ¿Sí? Con respecto al suelo. Sería esta distancia de acá, el largo del electrodo enterrado, ¿no? La profundidad enterrada. Bien. Entonces, hay un método artificial para reducir la resistividad del terreno y es mantener o aumentar la conductividad del terreno que la rodea, los electrodos, que rodea los electrodos, permite aumentar el nivel de seguridad de las instalaciones eléctricas. Básicamente se utilizan dos elementos distintos, bentonita y un gel, cuya fórmula se fundamenta en las propiedades de esta, pero con aditivos que mejoran su rendimiento, sus prestaciones, o sea, que hacen más conductor el suelo. Cuando le hacemos tratamiento del suelo, lo queremos volver más conductor, es decir, que se oponga menos al paso de la corriente. Bien, entonces para electrodos de hasta 3 metros de largo, este método tiene como ventaja su bajo costo, facilidad y su rapidez de instalación. Puede ser aplicado en cualquier tipo de instalación eléctrica, principalmente donde se dispone de un espacio físico reducido y valores elevados de resistividad del terreno. ¿Listo? Entonces, aquí hay un primer paso, abrir un pozo alrededor del electrodo de aproximadamente 80 centímetros de diámetro, como mínimo 80 centímetros de profundidad. Sí. Esta es una forma de hacer la medición cuando no tenemos buenos espacios, ¿listo? Cuando el edificio está en medio de la ciudad y no podemos nosotros extendernos hacia los lados con cables a 30 metros, a 20 metros, que hay que hacer las mediciones. Entonces se hace este tipo de medición artificial, ¿listo? Bien. Y también se hace este tratamiento del terreno artificial para mejorar la conductividad del terreno, aplicándole aditivos como bentonita o hidrogel, también le llaman hidrosolta, ¿listo? Son unos preparados, son unos cementos, ¿listo? Que mejoran la conductividad y se echan alrededor de la varilla. Bien. Bien, ahí están los procedimientos, muchachos. Léanlos cuando los necesiten, ahí los van a tener porque ustedes ya tienen la presentación. Entonces, generalidades del sistema de puesta a tierra, de acuerdo al RETI. ¿Qué dice el RETI? La resistencia a la corriente a través de un electrodo de puesta a tierra realmente tiene tres componentes. Una, la resistencia del electrodo por sí mismo y las conexiones a él. Entonces, por eso es muy importante hacer una conexión sólida, porque ahí, si no es sólida, se arma una resistencia. La resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo colindante de él. Y la resistencia de la tierra circundante, o la resistividad. ¿Listo? Porque según las gráficas, cuando un potencial entra a la tierra por una varilla de cobre, se generan unos potenciales en el suelo. ¿Listo? Y esos potenciales en el suelo son peligrosos, constituyen lo que son la tensión de paso, que la vamos a ver más adelante, prácticamente vuelve un
una tomacorriente el suelo y sus pies lo vuelven unas clavijas. Entonces es como si uno quedara conectado al suelo. Bien. Siempre y cuando pues no lleve los elementos de protección personal o tenga los pies mojados o esté descalzo, tenga abiertos los pies. Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, los electrodos de puesta a tierra son diferentes, geométricamente son diferentes. Podemos tener un electrodo, una varilla nomás, ¿sí? Vamos a ver acá. Nosotros podemos tener diferentes electrodos. Ojo que electrodos no se le llama solamente a la varilla. Aquí podemos tener una varilla, me disculpan la varilla ahí muy choneta, pero podemos también tener un electrodo conformado por tres varillas, un triángulo, viéndolo desde planta. Podemos tener un electrodo cuadrado, sin ninguna varilla enterrada, viéndolo desde planta. Podemos tenerlo con varillas en las esquinas enterradas. Bien. Podemos tener un electrodo circular, sí, circular, con varillas también enterradas en su mm, circunferencia. Bien, entonces, la resistencia de la puesta a tierra depende de la geometría del electrodo, ¿listo? De la cantidad de los electrodos, porque entre más electrodos y más cable, pues más cobre, ¿listo? Y de las distancias. Estas distancias entre electrodos, por ejemplo, cuando tienen varillas, no puede, o por ejemplo, esta distancia entre dos electrodos, entre dos varillas, no pueden ser menores a 2 veces la longitud del electrodo. Entonces, si una varilla, según el RETIE, mide 2,4 metros, ¿listo? Entre distancia de electrodos no pueden haber menos de al menos 5 metros. O 4,48, pues, pero no lo aproxima a 5. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el mismo efecto. ¿Listo? Se van a generar unos potenciales en la Tierra y el efecto sobre la resistencia no va a ser el mismo. Entonces, de hecho, esto se puede alejar más, pero no acercar más. ¿Listo? No a 3 metros, no a 2 metros, no a 1 metro. Bien, entonces, esto tiene sus requisitos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Lo tengo bien entendido. Entonces, miren, aquí hay unas fórmulas que se aplican para la configuración de cada electrodo. Entonces, la resistencia de una barra vertical, o sea, de una sola barra, del ejemplo aquí de la, de la varilla enterrada, ah, de la varilla enterrada, esta varilla, ¿listo? Se calcula con esta fórmula, ¿sí? Aplicando esta fórmula. Miren que para allá la resistencia de la puesta a tierra, porque miren que ya, esta ya la R mayúscula, no la phi, nos están pidiendo aquí la phi sub E, donde está la manito, nos están pidiendo la resistencia de la tierra, la resistividad de la tierra, la resistividad. El resto ya son constantes, ¿listo? La L, pues, es la longitud de la varilla, 2pi vale 180 grados, 2pi vale 360 grados, en radianes eso sería, pi vale 3,14, entonces 2pi vale 6,28, ¿listo? Entonces eso ya es constante. Por aquí aparece la L otra vez, la longitud de la varilla. La más cortica es la de 2,44, pero pueden ser más largas. El logaritmo natural, pues eso lo tiene la calculadora. La A, la A es el radio, 5 octavos, si es una varilla de 5 octavos, si es una varilla de media, si es una varilla de 3 cuartos, ¿bien? Y -1, ohmios, ¿listo? Eso le va a dar ya la resistencia de esa varilla, o sea, qué tanta resistencia tiene esa varilla, ¿listo? Y miren que relacionan el suelo, miren que están diciendo acá en la fórmula, muchachos, y para que se den cuenta que no sea solamente una fórmula ahí,
de pronto extraña, sino para que lo que dicen acá lo contiene la fórmula. Mire, están relacionando tres componentes: la resistencia del electrodo por sí misma, la resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo colindante y la resistencia de la tierra circundante. Entonces, aquí, miren, relacionan la resistencia de la tierra, la longitud, ¿sí? Tienen en cuenta la longitud, para entonces, para cuál es la resistencia, la relación que tiene con todo lo que está tocando la varilla, ¿listo? Entonces, lo miden en toda la longitud, ¿sí? Y el 2pi, cuando usted aplica un 2pi, quiere decir que eso lo está haciendo sobre una circunferencia, ¿listo? Esa medición la está haciendo en forma de circunferencia. Y mírenlo acá, ¿sí ven? ¿Sí ven que se arma una circunferencia de potenciales alrededor de la varilla? Entonces, la fórmula está conteniendo y relacionando estas tres componentes, ¿sí?, o generalidades de la puesta a tierra, ¿listo? O lo que se tiene en cuenta. Listo, a la final eso da una resistencia de 59,63 ohmios aplicando esa fórmula. Bien, aquí hay ya para electrodos de puesta a tierra conductores horizontales, entonces aplican esta otra fórmula. Bien, ahora que aparezca mañana el taller, van a tener la oportunidad de ejercitarse. ¿Listo? Tranquilos, no os preocupéis. Que estas no se salvan. Aquí, cálculo de resistencia a la puesta a tierra de placas. Vea, esta es más sencilla, la de una placa. La de mallas, vea, esta ya es un poquito más elaborada. Ojo que hay malla con electrodo y malla sin electrodo. No sé, aquí está. Esa debe ser sin electrodo. Longitud total de conductor de la malla. Sí, de malla sin electrodo. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Bien, bueno, tengamos en cuenta los resultados. ¿Listo? Resistencia en malla. Mire, da 6,1 ohmios. Resistencia en conductores horizontales da 13,93 ohmios. Resistencia de una sola varilla, 59,63 ohmios. Entonces, ¿quién nos da mejor resistencia? ¿Qué configuración sería la que mejor resistencia da? La malla. ¿La mayor o la menor? La ¿La de malla, 6,1, la malla da menos la de resistencia. 13 o la de 59? La de 13. La menor, ¿listo? La menor. Y de hecho la malla es una de las configuraciones que más se utiliza. Acuérdese que la resistencia a la puesta a tierra tiene que ser lo más bajita posible. De hecho, para acometidas de baja tensión en las casas, se sugiere una resistencia al menos de 25 ohmios. ¿Listo? Máximo 25 ohmios. En las subestaciones, en los postes, 10 ohmios. En las torres de alta tensión o subestaciones de alta tensión, 1 ohmio nomás. Bien. Lo mismo que en las de comunicaciones, si no estoy mal, son 10 ohmios o 5 ohmios. Ahorita lo miramos en la tabla del RETI, ahí está en la presentación y les puedo mostrar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a entrar en contacto, en tensiones de paso y de contacto. Igual vamos a hacer taller y ejercicio sobre esto. ¿Listo? Yo tengo un tallercito bastante bueno para que se partan la cabeza ahí un poquito. No les dé miedo cuando vuelvan a enfrentar a algo parecido. ¿Bien? Ahora, hacer eso y calcular eso, si lo aprenden a hacer bien hecho, también es una rama que les da, porque es un trabajo especializado. ¿Listo? Entonces, tensiones de paso y de contacto. ¿A dónde vamos con toda esta teoría? Pues vamos a que con la construcción de la malla de puesta a tierra, yo quiero que esas tensiones de paso y contacto sean bajitas. No las puedo desaparecer. ¿Bien?
No las puedo volver cero, pero sí las puedo volver tolerables por el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tensión de paso? Es lo que les explicaba ahorita. Como si viene y cae un rayo acá sobre la palmera, se energiza el suelo y si nuestros pies están abiertos, podemos entrar en circuito con una corriente. ¿Bien? Y entraría por un pie y saldría por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es una tensión de contacto? Es la tensión que ya, entonces, si llega a caer el rayo sobre la palmera, se energiza todo. Allá hay un poste metálico, el trabajador está trabajando sobre el poste metálico, ¿sí? O está recostado, o está sentado, o está leyendo el celular y está haciendo contacto con ese poste metálico que está recibiendo esa tensión, o puede que la corriente se venga por ese poste metálico porque cayó en la red, ¿sí? Y fue tanto el potencial que saltó hacia el poste. ¿Qué pasa? Eso es una tensión de contacto. Bien. Y la IEEE 80, 2000, 80-2000 contempla que nosotros tenemos que hacer el sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta los valores máximos tolerables de la tensión de paso y de contacto. Bien. Aquí hay un ejemplo, vea. Hay un flameo acá en el poste. Bien. Está el técnico trabajando sobre la acometida. Bien. Tal vez haciendo alguna medición, haciendo algún ejercicio. ¿Listo? O conectando los cables. Se viene por acá una tensión. ¿Listo? Se genera. Ah, miento, espera. Esta es tensión de contacto transferida. De contacto transferida. Entonces, eso opera mucho sobre subestaciones. ¿Listo? Y miren cómo cae acá, o se hace un flameo, ¿sí?, en el poste, pero como se generó una tensión por la varilla de puesta a tierra cercana al punto en donde termina la acometida, yo puedo ser víctima de una tensión transferida. Si hubiera un sistema de puesta a tierra acá y no estuviera roto ese sistema de puesta a tierra acá en la casa, no pasaría nada, ¿sí? Porque estaría al mismo potencial. Pero como está rota, yo quedo a un potencial alto y me puedo energizar y hacer circular una corriente por el cuerpo, ¿listo? Entonces son tres clases de tensiones. Esta realmente es muy difícil de que se presente. Las dos más importantes son las de tensión de paso y tensión de contacto. Bien. ¿Qué efectos tiene la electricidad sobre el cuerpo humano? Hombre, va desde un cosquilleo hasta quemaduras bastante graves, hasta la muerte, contracciones musculares, paro respiratorio, caídas, fibrilación ventricular, que es que el corazón se salga de ritmo. Bien. Y esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos parte del circuito. Nuestro cuerpo hace parte del circuito, por allí circula una corriente con gran energía y pues nos quema, ¿no? Es lo que más podemos decir y lo más peligroso, las quemaduras internas que genera una corriente. Aquí está la escala de los efectos de la corriente eléctrica. Vamos desde 0,5 miliamperios hasta 5 amperios. Miren que con muy poquito nosotros ya podemos entrar en fibrilación ventricular de 25 a amperios para arriba. Nosotros ya podemos estar arriesgándonos a un paro cardíaco. Bien, factores que determinan la severidad de las lesiones. Pues, uno, la masa muscular de la persona.
Hay personas europeas que tienen mucho más masa muscular que nosotros, los americanos tienen más masa muscular que nosotros, podrían ellos resistir un poco mejor eh, que, que una persona, por ejemplo, del Perú o del Ecuador o indígena que tiene menos masa corporal, sí. La humedad también, la humedad de las personas influye bastante, ¿listo? Los minerales, pero pues para efectos de cálculo del cuerpo o la resistencia del cuerpo humano se tiene en 1000 ohmios, ¿listo? Aquí hay factores que determinan la severidad, el tiempo, ojo, el tiempo que tanto uno dure pegado de esa red. También tenemos que tener cuidado con las coordinación de las protecciones y la rapidez de la desconexión. ¿Sí? Es fundamental. Esto ya es el método para medir la resistencia de la puesta a tierra, el método del 62%. Ya cuando este método ya es cuando la puesta a tierra está hecha. ¿Listo? Entonces miramos a ver cómo nos quedó. Sí, nos quedó cumpliendo con los parámetros que nos exige el RET. El que más utiliza es el método del 62% o caída de potencial, como lo muestra aquí en la figura, dos electrodos de corriente y separados a una distancia y en medio se coloca un electrodo de potencial al 62% de la distancia entre C1 y C2. No se preocupen, van a tener que practicar esto para que lo entiendan un poco mejor, por eso no estoy como que ahondando, tratando de explicarles más específicamente, porque pues cuando uno trata de hacerlo es que le nacen las dudas. Hay un procedimiento igual que para la medición de la resistividad del terreno, hay un procedimiento para la medición de la resistencia de la puesta a tierra. Bien, léanlo, tienen alguna duda, me preguntan. Aquí el procedimiento está más desmenuzado. Miren que la distancia entre un electrodo y el otro es una distancia D. Y esa distancia D mide 25 más 15, 40 metros. ¿Listo? 40 metros. Entre este y este. El 62% sería a 25 metros del electrodo C1 aquí lo llaman E. ¿Listo? Lo llaman E. Que es el electrodo, por ejemplo, de la casa. ¿Listo? La resistencia de este electrodo, de esta puesta a tierra que yo le acabo de hacer a la casa, enterrando una varilla de 2,44 metros, lo están llamando E. ¿Listo? Se coloca entonces un electrodo C a 40 metros y al 62% de la distancia entre E y C se coloca el electrodo de potencial P. ¿Listo? Lo mismo, se mide corriente y voltaje y se halla la resistencia de la puesta a tierra. Entonces, consideraciones del RETI sobre los sistemas de puesta a tierra. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta o más bien algún aporte? ¿Han hecho esto? ¿Lo habían visto antes? ¿Tenían por lo menos alguna noción? Sí. Porque yo sé que sistemas de puesta a tierra no es como muy visto. Casi hasta los ingenieros eléctricos le sacan el trasero. Sí, hasta los mismos compañeros. Pero es un tema bastante bonito y que resuelve muchos problemas en las instalaciones industriales. Suelen tener muchos problemas por la puesta a tierra y los técnicos y uno como personal técnico suele darle como mucha vuelta tratando de hallar el error o tratando de hallar que las tarjetas se queman, que hay sobrepotenciales, que hay corrientes parásitas que no se evacúan, que hay un chisporreteo, ¿sí? Entonces, muchas veces y casi siempre tiene que ver con la puesta a tierra. O la solución está en revisar todas esas conexiones, mejorar la puesta a tierra si necesita, y por eso hago énfasis y todo un módulo
sobre esto para que se lleven ese conocimiento como un plus. Bien, ¿alguno había tenido conocimiento de eso? ¿O lo había visto antes? No, no había tenido conocimiento. Sí, hemos hecho la puesta a tierra en la compañía y veo que se estaba haciendo de una manera errónea. Eh, Mm, incluso, incluso vinieron unos técnicos de Medellín e hicieron lo mismo, no equipotenciaron la cuestión de la puesta a tierra. Sé que no tiene, hay un triángulo que no tiene las distancias y son varillas de 2,40 metros. ujú, Están a metro y medio de una de la otra. ujú. Mire, Sí, bueno, listo, qué bueno que ya va relacionando lo que usted hace, ¿sí? Y dándose cuenta del error, ¿sí? O sea, es que esto es lo que permite el conocimiento. sí, Bien. correcto. Y no está nada de malo en que ya la próxima la hago mejor, ¿no? O de pronto hasta Sí, claro, me da la oportunidad de corregirla es o, correcto. o de analizarla con mis compañeros. Venga, miremos el RETIE que dice, el artículo 15, ahí está todo lo de puesta a tierra. Mira, aquí lo vamos a mirar ya pues más escogidos, ¿sí? ¿Qué requisitos debe cumplir el sistema de tierra de puesta a tierra? Mire, los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas no podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, muchas veces las varillas de las zapatas, ¿sí? De las columnas o de las zapatas y de las vigas rostras las quieren coger del sistema de puesta a tierra y se deben colocar a tierra, pero no son parte del sistema. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente, lo que acabo de decir. Las conexiones que van debajo del nivel del suelo deben ser realizadas con soldadura exotérmica o conector certificado, de acuerdo a estas normas. Eh, Cuando se construyan cajas de inspección, sus dimensiones internas deben ser al menos de 30 centímetros por 30. No se puede dejar más pequeña la caja o de 30 centímetros de diámetro si es redonda. Bien. Ojo con este dato. Para evitar sobrecalentamiento de los conductores en sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, o sea, mucha carga capacitiva, mucha carga electrónica, mucha, eh, mucha carga inductiva, los conductores de neutro deben ser dimensionados por lo menos un 173%. Entonces, si usted dimensionó el conductor para que le haga aguante 100 amperios, los de fase, el neutro tiene que estar dimensionado para una corriente de 173 amperios. Es lo que quiere decir eso. Sí. Bien, porque hay un desbalance, hay una corriente que se va por el neutro bastante grande cuando los sistemas de uso final funcionan, ¿sí? O alimentan cargas no lineales, inductivas, motores. Claro que para eso se utilizan los bancos de condensadores, pero aún así es bueno dimensionar el neutro mucho más grueso que la fase. ¿Listo? Casi el doble. Es un 173%, es prácticamente casi el doble. ¿Listo? Esta es la forma, ¿listo? De conectar varios sistemas de puesta a tierra. Yo puedo tener en unas mismas edificaciones el sistema de puesta a tierra para el pararrayos, para la conexión equipotencial de sugeridas para edificios altos, de los conductores aislados, de los conductores de protección. Todos esos sistemas de puesta a tierra a la final tienen que ir equipotencializados de esta manera, ¿listo? Tanto debajo del suelo como por encima de los barrajes, todos deben ir interconectados y eso se le llama equipotencialización. O sea, la forma de conexión que hay acá de varios sistemas de puesta a tierra, cada uno hay una, dos, tres, cuatro varillas, digámoslo así. Todas ellas están unidas, ¿listo? Unidas para que no se generen potenciales. No se puede hacer esta clase de conexiones. Ah, que solamente voy a equipotencializar por debajo del terreno. No.
o que solamente voy a dejar sin equipotencializar, o sea, desconectada la puesta a tierra de los pararrayos con la puesta a tierra de potencia y con la puesta a tierra aislada o electrónica, tampoco, ¿listo? Entonces, miren que esta es la forma errónea, lo trae el RETE y esta es la forma correcta. Bien. Entonces, no se deben superar los valores dados en la tabla que corresponden a la máxima tensión de contacto aplicada en el ser humano, ¿sí? Teniendo en cuenta una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios, mire que no me lo inventé yo, lo dice el RETI. Entonces, esta tabla que nos dice, si hay un tiempo de despeje de falla, ¿quién me da ese tiempo de despeje de falla? El breaker, ¿listo? El breaker. Y si el tiempo de falla se demora un segundo, según la IS, la persona puede aguantar una tensión de contacto hasta de 55 voltios. ¿Listo? O según la IEEE, hasta de 116 voltios. Pero si el breaker despeja la falla todavía mucho más ligero, digámoslo en 100 milisegundos, esa persona se puede aguantar hasta 320 voltios o 366 voltios de acuerdo a la norma que aplique. Si es de 50 milisegundos, se puede aguantar hasta 345, ¿sí ven? Entonces, a menor tiempo de que la persona esté conectada, que la falla se despeje más ligero, pues puede llegar a aguantar un poco más de tensión. ¿Listo? Es lo que quiere decir esta tabla. Aquí está lo del diseño, el procedimiento para hacer el diseño de puesta a tierra. ¿Listo? Eso lo vamos a ver y vamos a ver una aplicación para calcular esto también. ¿Listo? Valores de referencia. Esta tabla es importantísimo. Yo les hablé ahorita de esta tabla, de los valores de esta tabla. Mire, ¿qué dice acá? Dice, un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar, ojo que estos son consideraciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas, de los tres riesgos que corre la persona, ¿sí? En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación del potencial. ¿Dónde? En el piso. Puede tomarse como referencia los valores máximos expuestos en la siguiente tabla. Ojo, pueden tomarse como referencia. Esto no es de obligatorio cumplimiento, es una referencia. Entonces, para estructuras y torrecillas metálicas de líneas de alta tensión con guarda, hasta 20 ohmios. Máximo hasta 20 ohmios, mire, valores máximos. Subestaciones de alta y hasta alta tensión, lo que les decía, 1 ohmio. Subestaciones de media tensión, dejas del poste de 13.8, de 57, hasta 57,5 kV, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de cometida bajo tensión, 25 ohmios, o sea, para las casas. Y redes para equipos electrónicos y sensibles, 10 ohmios también. ¿Listo? Esta es una tabla del artículo 15 del RETIE. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chinazos? ¿Mucho tema? ¿Muy difícil eso de puesta a tierra? No, ¿cierto? Tampoco. No, claro que Es no. repasarlo un poco más y le van cogiendo la razón de ser. Entonces hay que hacerle un mantenimiento, la puesta a tierra también hay que vigilar las conexiones, de que no se haya roto. ¿Listo? Para eso se hacen unas pruebas, se toman unos registros, se realizan ensayos de equipotencialidad, se miden corrientes espurias, ¿sí? Se mide otra vez la resistencia para ver cómo está, si mejoró, desmejoró o se mantiene. Se llevan unos registros del nivel de corrosión. Hay suelos, por ejemplo, que son muy salinos y al cabo se mete una varilla de cobre, una varilla de acero y al cabo de 5 años ya no hay varilla, ¿sí? Porque la corroe, prácticamente se vuelve tierra, ¿sí? Más que todo en los suelos salinos al pie del mar.
Bien. Listo. Hay unos regímenes de conexiones de puesta a tierra. Esto quiero dejar hasta ahí un poco el tema por hoy, muchachos, para meterme bien con esta normatividad. Miren que todo esto es prácticamente normatividad. Bien. Y que les quede claro este tema. Les voy a compartir también una información para que refuercen los temas de hoy, subirlos al canal. Listo. Y poder entonces terminar mañana con régimen de conexión a tierra, que eso es importante, saber bien cuándo es un régimen TN, ¿listo? Tierra neutro o tierra-tierra, ¿sí? O un TNCS, esto lo manejan las electrificadoras, y lo tengamos claro, ¿listo? ¿Qué significa cada letra? Bien. Y en qué momento o para qué instalaciones se sugiere el régimen de conexión a tierra. Bien, muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quejo o reclamo? Voy a dejar de grabar.